¿qué genero al hacer rotar un rectángulo alrededor de un eje que pasa por un lado del rectángulo? ¿Qué genero? ¿Se ve? Esto. ¿Sí? ¿Se ve esta idea de que, por ejemplo, podría ocurrir que acá hubiera un cilindro? ¿Se ve esto? ¿Sí? Bueno, o sea que podemos generar sólidos rotando figuras planas. Esa es la primera idea. Podemos generar sólidos rotando figuras planas. Podría ser que la figura que yo roto no sea un rectángulo, que sea otra. Vamos a ver qué pasa si, por ejemplo, roto un triángulo. Este triángulo te lo voy a definir así. Estoy en el plano XY. Este triángulo está entre x igual 0 y x igual 4. Estamos hablando de la figura plana todavía, no hay sólido aún. Y esto es una recta que pasa por el punto 0, 0 y acá pasa por el punto, pongamos, 4, 1. O sea que si yo hago la ecuación punto pendiente, puedo ver que es, la ecuación es y igual a un cuarto de x. ¿Está bien? ¿Pasa por 0, 0? ¿Pasa por 4, 1? Bien. Entonces lo que tengo acá es un triángulo plano, común y corriente. ¿Qué pasa si yo a ese triángulo lo roto alrededor del eje X? ¿Qué le pasa? Bueno, este punto rotará creando una circunferencia. En realidad, todos los puntos crean circunferencias en todo el espacio. ¿Se ve? Van barriendo una zona del espacio, van ocupando sucesivamente diferentes zonas del espacio. Por ejemplo, este que está acá rota y, por ejemplo, en algún momento está en 4 menos 1. ¿No? Y es la circunferencia más grande que puede ser. Entonces, sí, efectivamente, si te lo podés imaginar, lo que está pasando es que generas un cono. Un cono. ¿Está? Bien. Nuestra pregunta es, ¿podemos nosotros utilizar esta forma de generar sólidos para poder, con las herramientas de las clases pasadas, calcular el volumen de esos sólidos? Y en estos dos casos ya sabemos que no hace falta integral. ¿Por qué? Porque nos acordamos de algunas fórmulas de la escuela primaria. Por ejemplo, sabemos el volumen de un cilindro. ¿Se acuerdan? De la superficie de la base por la altura. En este caso, el volumen de este cilindro yo tendría que saber cuánto es el radio de la base, hasta ahí, y tendría que saber cuánto es la altura. ¿Y qué hago? Superficie de la base, pi por radio cuadrado, por h, ¿no? Por ahí, en una de esas también te acordás la fórmula del cilindro. ¿Cuál era la fórmula del cono? ¿Cuál era la fórmula del cono? ¿Se acuerdan? Un tercio del cilindro que ajusta a la base esta. ¿Se acuerdan de eso, del tercio? Bueno, si no lo vieron por ahí, hay ejemplos de que si vos haces un balde cónico y después te fabricás un balde circular, de modo que esta base ajuste justo con esta base, el volumen del cono es un tercio del volumen del cilindro que ajusta perfecto. En este caso el radio vale 1 y la altura vale
4. O sea que sería el volumen de este cono 1/3 de pi por 1 al cuadrado por 4. En metros cúbicos. Si las unidades de los ejes están en metros. ¿Está? Estas dos fórmulas, si no te las acordás, no hay ningún problema. Volvemos a repasarlas. Sobre todo nos interesa esta de acá. Siempre que tengas un rectangulito rotando, lo que va a generar, si rota con un eje que está coincidente con un lado, lo que te va a generar, ¿qué es? Rectángulos que rotan. Cilindro, ¿no? ¿Estamos bien con eso? Ok. Ahora supongamos que, la vamos a complicar un poquito más. Supongamos que la región que yo roto es algo así. Ahí. Y la roto alrededor del eje X. Hay una región encerrada por arriba del eje X, a la derecha de X igual a la izquierda de X igual B, y por debajo de la gráfica de f de x. Y yo, en este caso, f de x es una función positiva, por lo tanto, ya sé, por lo de las clases pasadas, que esta integral, además de ser la integral, como f es positiva, también me da el área. Pero yo no quiero calcular el área. Me puedo acordar cómo hacía para calcular el área. ¿Se acuerdan que calcular el área de esto era hacer el límite, que al final no lo hacemos porque tenemos regla de Barrow, pero no nos olvidemos que era el límite para la norma de la partición tendiendo a 0, de la suma de Riemann desde el primer rectangulito hasta el segundo rectangulito. ¿Se acuerdan que acá yo metía puntos? Por ejemplo, te voy a mostrar metiendo 3 puntos, ¿qué genero? 4 rectángulos. ¿Sí? Ahí están mis 4 rectángulos. ¿Se acuerdan? Acá tengo x1, x2, x3, A es x0, B es x4. Ahí tengo mi partición. Pero no me quedo con esta. Voy metiendo cada vez más puntos, más puntos, más puntos. Esta suma se hace cada vez más grande. ¿Qué estoy sumando? La base del rectangulito, delta xy. La multiplico por, ¿se acuerdan? En algún punto x, por ejemplo, 2 estrella, evalúo y tengo f en xy estrella. Acá, ¿se ve? xy estrella. Siempre que yo tenga esto de una función continua, atenti, siempre que yo tenga este límite de una función continua, lo que está acá, multiplicado por delta xy, tendré el límite de una suma de Riemann que existe y se puede calcular mediante la integral. ¿Estamos con esto? ¿Está? Siempre que vos veas algo así, lo podrás calcular por la herramienta de arriba. ¿Por qué me voy a la de arriba? Porque acá tengo regla de Barrow. Y lo único que tengo que hacer, ¿qué es? Y encontrar una primitiva de f, evaluarla en b, evaluarla en a y restar, y ya está. No tengo que hacer el límite de la suma de Riemann. ¿Pero qué le pasa a estos rectangulitos cuando empiezo a rotar la región esta que está acá alrededor del eje X? ¿Qué le pasa a cada rectangulito? Tomo uno, por ejemplo, te muestro este de acá. ¿Había una tiza violeta? No, no hay más. Acá. Tomo este, mirá. Me quedo con este que está aquí. Este es el segundo, pero podría ser cualquiera. ¿Qué le pasa a ese rectángulo cuando roto alrededor del eje X? Se convierte en un cilindro, ¿no? Entonces lo voy a graficar acá. Este es el rectángulo. Tiene ancho delta xy. El ancho es la base del rectángulo. La dibujé arriba porque voy a hacer un dibujo de acá, del eje X. Lo roto. Entonces, me queda un... ¿Qué me queda? ¿Se ve lo que estoy haciendo? Me queda un cilindro, ¿o no? Porque por lo que vi acá con la puerta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con este cilindro? ¿Puedo calcularle
Ah, bueno, ya sé que esto es f de x y estrella. Entonces, ahora resulta que con las dos mismas cantidades con que acá formé la suma de Riemann para calcular el área, esto era para calcular el área, con esta integral. ¿Alguien está tocando ahí? ¿Se movió? Sí, bueno. Bueno, no importa. Entonces acá, si yo hago esto, calculo el área, pero ¿qué tal si yo me fijo en el volumen de este cilindro? ¿Cómo lo calculo? ¿Qué necesito para calcular el volumen de un cilindro? Altura del cilindro y radio de la base. ¿Cuál es el radio de la base? F de X y estrella. Este es el radio de la base. ¿Qué tengo que hacer con el radio de la base? ¿Qué hago? Al cuadrado. Lo tengo que multiplicar por pi. Pi acá. Ok, pi. ¿Y acá qué más tengo que hacer? Multiplicar por la altura. ¿Cuánto es la altura de este cilindro? Delta que sí. O sea, acá estaba calculando el área. Acá estoy por el lado del volumen. Estoy calculando otra cosa. Bueno, pero esto es solamente para el rectángulo este que está acá. Pero a todos los rectangulitos que conformen mi partición les pasó lo mismo. Y cada uno generó un cilindro que en realidad se parece más a una moneda, porque son cilindritos de muy poca altura, ¿no? Como una moneda. ¿Se ve? Entonces acá lo que voy a hacer es sumar los volúmenes de todas las monedas. Y después, claro, esto es así como la suma de las áreas de los rectángulos solas, una aproximación al área, pero como cuando le tomo este límite tan especial de una función continua tiende a la integral, si yo a esto me fijo, bueno, si f es continua, elevar al cuadrado, ¿produce alguna discontinuidad? No. ¿Multiplicar por pi produce alguna discontinuidad? No. Entonces, voy a tomar el límite para la norma de la partición. ¿Se acuerdan que la norma de la partición es una manera de decir que quiero que yo meta puntos en todos lados, de modo que todos y cada uno de los rectangulitos se vuelvan cada vez más finitos, más angostos? ¿Estamos con esto? Entonces acá tengo el límite de una suma de Riemann de una función continua. ¿De cuál? De lo que está encerrado luego del signo de la suma y que multiplica el delta xy. Así como esto es una suma de Riemann de f, esto también es una suma de Riemann, pero de pi por f al cuadrado, que es una función. Una nueva, la puedo llamar g si querés. ¿No es cierto? Por ejemplo, si f de x es la función x cubo, al elevarlo al cuadrado me queda x sexta por pi, es otra función. También es continua. ¿Me siguen? Pero si es continua, el límite de una suma de Riemann yo lo puedo calcular por una integral. Entonces, así como de acá paso acá, de acá paso a... ¿A qué paso? A la integral entre A, límite inferior, y B, de pi, vamos a ponerlo con corchetes para que quede bien claro que esto es otro elevar al cuadrado todo f. Ahí está. Entonces encontramos una integral que me calcula el volumen del sólido de revolución generado al rotar una figura definida por estas condiciones, entre x igual a, x igual b, por debajo de la gráfica de f, por arriba del eje x, porque se me generan esos cilindros. ¿Está? ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Ok. Vamos a mirar con esas herramientas este problema. Plantee el cálculo del volumen del sólido que genera la región del plano
limitada por y igual 4 sobre x igual 0, x igual a 1, x igual a 2, al rotar alrededor del eje y. Esto rota alrededor del eje y. Ok, es diferente, no es lo mismo. Vamos a buscar acá esta otra. Idem, plantear la región limitada por y igual 3, y igual 3x cubo, x igual 0. Vamos a resolver los dos, pero vamos a empezar por el número 2 primero. Primero lo que voy a hacer es dibujar bien claramente la región del ejercicio número 2. ¿Cuál es la región? Uno, 2, 3. Igual 3. 3x cubo. Bueno, esto más o menos tiene una forma así. 3x cubo. Es como x cubo, pero un poquito más de mayor pendiente. X igual 0 es el eje y. Esto es una, esto es otro límite. ¿Encierran una región y igual 3, y igual 3x cubo y x igual 0? Encierran, ¿no? Ok. Bueno, entonces esta es mi región. Me interesa muchos puntos, pero en particular seguramente me va a interesar este punto. Lo voy a ubicar haciendo la intersección y igual 3, y igual 3x cubo. Podemos ver que estas dos curvas se cortan en resolviendo el sistema. Reemplazo la primera en la segunda. Me queda 1 igual a x cubo y me queda 1 igual a x. Por lo tanto, este punto es el punto de x igual 1. ¿Estamos? ¿Hasta ahí? Bueno. ¿Y qué me dice? Que rota alrededor de y igual 3. Rota alrededor de y igual 3. Si voy a esto, tengo que generar algo así y mirar con rectangulitos. Entonces, voy a particionar. Tengo acá tengo el color verde. ¿Este se ve? ¿No se ve mucho? Va, a ver. Voy a particionar. Veo que rota alrededor de aquí. Particiono el intervalo entre 0 y 1. Tomo un rectángulo cualquiera. Y veo que al rotar genera esto mismo que está acá. ¿Cuál sería acá la suma de Riemann? Sería suma de, quiero calcular el volumen, entonces empiezo por un rectángulo, f de x y estrella. A ver, ¿quién es f de x y estrella? Vamos a, desde el primero hasta el último de los rectángulos. Esto me va a generar un cilindro de ancho delta xy, lo voy a poner por acá. Pero, ¿cuál es el radio que tengo que poner? Acá era f. Tengo que poner el radio al cuadrado. ¿Cuál es el radio? Y después lo multiplico por pi. ¿Cuál sería? Y el radio tiene que ser la distancia, ¿perdón? Piensa que capaz es 3x cubo, porque después lo vas a multiplicar. Después usas ahí como techo. Sería delta. Recordemos, el volumen tiene que ser algo así. ¿No? Este h es la altura del cilindro, el ancho de la moneda, el alto de la moneda. Es delta xy. Pi, bueno, pi lo voy a tener que poner. Y acá tengo que poner el radio. ¿El radio qué es? Y será la distancia del borde exterior al eje. La distancia del borde exterior al eje. ¿Y cuál es la distancia del borde exterior al eje? Y cambia. Fíjate que si yo me acerco a 1, el radio se hace chiquitito y en 1 vale 0. Pero si me acerco a 0, ¿el radio cuánto vale cuando x vale 0?
3 unidades. Tiene que ser una cantidad que cambia con X. ¿Se ve? Cambia con X. Ya lo hemos visto acá. Acá también cambia con X. El radio. ¿Cómo hago para hallar el radio? Usar la función, entonces La función... evaluar va cambiando. ¿La función cuál? ¿Cuál es la función? ¿Vos decís que acá está metido 3x cubo o algo así sería? Por ejemplo, fíjate, cuando x vale 0 me da 0, pero yo no me quiero que me dé 0, quiero que me dé 3. Acá hay otra propuesta, a ver. Acá el compañero propone que el radio es 3 menos 3x cubo. ¿Es cierto que esto me da 3 cuando x vale 0? ¿Y que me da 0 cuando x vale 1? ¿Me da? Bueno, venimos bien. Veamos qué es lo que hay en esta resta. A todas estas 3 unidades le resté la altura de este punto. Pero la altura de este punto es justamente 3x cubo. O sea que yo estoy de acuerdo con que 3 menos 3x cubo es lo que hay que poner. Tengo una suma de Riemann de esta función. Por lo tanto, cuando le tome el límite, todo esto tenderá a la integral entre 0 y 1 de qué función. Acá si es una suma de Riemann lo tengo que evaluar en xy, pero cuando paso a la integral directamente pongo la expresión f de x. Pi. Ah, pero esto no está al cuadrado. Dijimos que el radio tenía que estar al cuadrado. Nos faltó. Faltó el cuadrado. ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? ¿Qué tengo que poner acá? Cuando acá hacía pi por f de xy al cuadrado, en la integral ponía pi por f de x cuadrado. Acá tengo pi por 3 menos 3x sub i al cubo al cuadrado. ¿Qué pongo acá? Están destrozados de calor. Y aparte yo debo ser un poquito aburrido con esta. La misma función, 3 menos 3x cubo, la elevo al cuadrado. Bueno, esta expresión que está acá, vamos a mirarla. No lo vamos a hacer ahora, es fácil de hacer la integral esta. Simplemente lo que tienen que hacer es hacer el binomio y después queda un polinomio, es sencillo. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Cada polinomio simplemente aplico la regla de x a la n más 1 sobre n más 1. ¿O no? ¿No? Bueno. Si no, lo pueden chequear, por ejemplo, con Wolfram Alpha, con GeoGebra, en una computadora que permite hallar rápidamente primitivas. Entonces, miremos esta integral. También miremos esta. Acá lo que estoy integrando es pi por el radio al cuadrado. Acá que estoy integrando pi por el radio al cuadrado. Entonces, miro de acá hasta acá, esto es el radio. Y miro de acá hasta acá, esto es 3x cubo. El radio es 3 menos 3x cubo. ¿Está bien eso? ¿Lo dije bien? ¿Están acá? ¿Sí? Ok. Bueno. Roto alrededor de un eje paralelo al eje X, me queda una integral según X. La variable de integración es X. ¿Hacemos el segundo ejemplo? Cuando dice plantee, no te pide que calcules, te pide que llegues hasta acá. Te pide que llegues justo hasta el momento en que tenés que aplicar Barrow y no lo apliques. ¿Alguno no sabía eso? ¿Lo que significa esta palabra? Ejercicio número 1. Sí. No entendí. Vamos acá. Este cilindro, ¿qué tiene? Tiene radio f de x y estrella
Lo multiplico por pi, lo elevo al cuadrado, lo multiplico por pi. Y la altura es delta xy. Todo esto se escribe así. Si querés, podés encontrar una correspondencia entre, en vez de escribir delta xy con la suma de Riemann, escribir diferencial de x. Hay una relación. No me voy a meter demasiado en eso. Lo único que nos interesa es que cuando yo tengo una expresión de este estilo, si yo integro pi por el radio al cuadrado, me queda un volumen de sólido de revolución. La altura formalmente sería esto de x. ¿Estamos con eso? Más o menos. ¿Están para seguir? Con total honestidad. ¿Están para seguir? Por favor, levanten la mano quienes están para seguir. ¿Hago el ejercicio número 1? Yo vi la mayoría de manos levantadas. Si no están, paramos, se toman un vaso de agua, no es necesario esforzarse, tómense con tranquilidad, digamos, el factor humano del aprendizaje se trata de esto. Yo les pregunto, ¿sigo? Ok. Bueno, voy a hacer esto y ahí paro. Ejercicio número 1. Plantee. O sea, voy a llegar hasta acá. No voy a calcular. Cálculo de volumen de sólido que genera la región del plano limitada por y igual 4 sobre x. También hay otra por acá, pero me parece por ahí que no la vamos a usar. ¿Se acuerdan que 4 sobre x está en el primero y en el tercer cuadrante? La gráfica. Igual 0. Es el eje x igual 0. X igual 1. 4 sobre 1, 4, ¿no? Por acá. ¿Está bien lo que dicen? 1, 4 sobre 1, 4. 2. Bueno, tendría que ser más o menos acá. ¿Encierra una región eso? ¿Hay una región encerrada entre 4 sobre x, x igual 1, x igual 2 y el igual 0? ¿Hay? Sí, es esta, ¿no? Bueno, acá me dicen algo especial. Va a rotar alrededor del eje Y. Hay algo raro ahí. ¿Cómo que rota alrededor del eje Y? Pasan varias cosas, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es considerar, como este problema tiene como dos aspectos diferentes respecto de los anteriores, vamos a partirlo en dos. Y lo que voy a hacer es considerar primero el problema más simple. ¿Vieron que a veces cuando algo es complicado lo podés partir en pedazos más simples? ¿Han hecho alguna vez esa estrategia de resolución? Yo voy a aplicarla ahora. Si esto tiene como novedad, primera novedad, que en vez de rotar alrededor de un eje paralelo al eje X, como era acá, rota alrededor de un eje paralelo al eje Y. Y segundo, que el eje no es parte del borde de la figura, ¿ven? ¿Se ve que no es parte del borde? Ahí va a pasar algo diferente. Vamos a mirarlo diferente. Entonces, lo primero que voy a hacer es considerar qué pasa si yo a un rectángulo, que es la figura más sencilla que se me puede ocurrir, con los lados paralelos al eje Y, lo roto a este rectángulo, lo voy a rotar alrededor del eje Y. Bueno, ya sé cuánto. Si este rectángulo, por ejemplo, mide 3 de radio, ¿no? Porque esto al rotar, ¿qué me hace? Me hace un cilindro de radio 3, ¿no? ¿Y de altura? 5. Y ya sé cuánto vale. Y es pi por radio, que vale
3 al cuadrado por altura 5. Ya sé que es esto, el volumen. Pero te lo voy a plantear como yo ya sé, estoy muy acostumbrado a esto. Te lo planteo con rectangulitos. Mirá, te particiono acá. Mirá lo que acabo de hacer. Como rota alrededor del eje Y, en vez de particionar en X, particioné en Y. Y lo hago porque puedo, porque me la banco. Y acá, mirá, acá hay un rectangulito. ¿Se ve? Y estos rectangulitos, al girar, me generan monedas así. ¿Sí? Y entonces sí, ahí sí tengo mi radio, que es 3, y mi altura, que es delta xy. Y tengo una suma de Riemann de pi por el radio al cuadrado por delta xy. Desde el primero hasta el último. Sí, ¿qué quieren decir? Sí, decímelo. Consúltalo o consultalo para todos. No, por favor, no porque si no yo no puedo seguir. Me quema la curiosidad, es en serio. Ah, si tienen algo personal que hablar, en silencio les pido que se retiren afuera del aula, a menos que sea algo muy corto, ¿no? Si es algo muy corto ya está. Pero si tienen algo que hablar más de no sé, más de un minuto, por favor, les pido que vayan afuera, hablen todo lo que quieran hacer, no pasa nada y vuelven, ¿está? Gracias. Porque el rumor a mí me impide seguir. Entonces, ¿tengo una suma de Riemann? Sí, de una función constante, porque esta función es radio constante. ¿Estamos con esto? ¿Está? Te la complico un poco más. Si no fuera constante, la función, bueno, acá lo que tengo es una función que depende de y. Por eso acá me equivoqué. No es delta xy, es delta y sub i. Porque particioné según el i. I1, I2, I3. ¿Se ve? Entonces me equivoqué. Acá tengo que meter variable delta y sub i. ¿Tengo una suma de Riemann? Sí, pero en la variable i. Igual no importa, porque es una variable, como la x, son variables. Para eso están. ¿Y cómo estamos de horario? 9:15. Bueno, ya voy terminando. Entonces, ¿qué pasaría si acá tengo una función de i? El radio no es más 3. El radio es g de i. Y lo meto acá. ¿Y qué me queda? Pi por g de i sub i estrella, que es donde evalúo, al cuadrado, delta i sub i. Es lo mismo, pero tengo que acordarme que como rota alrededor de un eje, que es el eje y, o paralelo al eje y, entonces tengo la misma expresión, pero en vez de decir x, dice y. ¿Estamos con esto? Primera idea. Esto es diferente. Acá, entonces voy a aplicar esta idea. Sigue siendo lo mismo y más o menos sí, porque es pi por el radio al cuadrado. Es la misma fórmula. ¿Se ve esto? Pero con la variable i. ¿Estamos ahí? ¿Están todos acá? Bien. Ahora vamos a encarar nuestro segundo problema. El rectángulo no está así. Sí, por favor. ¿Qué? Sí, ¿qué querés? Ah, bueno, ¿puede ser un segundito de silencio? Gracias, ¿eh? No, en serio, no puedo, con rumor no puedo seguir. ¿Qué pasaría si el rectángulo me queda así? ¿Qué pasaría si el rectángulo está así? ¿Cómo? ¿Ven que acá hay un rectángulo? Una parte de un rectángulo. ¿Qué pasaría si el rectángulo es así? Cuando yo lo giro alrededor del eje Y. ¿Qué genera? Y no es más un cilindro, ¿no? Porque acá adentro no hay nada. Entonces, este punto rota así, este punto rota así, y hay un hueco, ¿no? Algo así. Es como, te lo puedo plantear de diversas maneras, pero te lo planteo así. Imagínate que a un cilindro le quitas un cilindro adentro. El volumen será
por el volumen del cilindro mayor menos el volumen del cilindro menor. ¿O no? ¿Lo ven eso? ¿Estamos con esto? Entonces voy a aplicar 2 veces esta misma idea, pero al del cilindro interior lo resto. ¿No? Entonces voy a escribir cómo será en general una fórmula de este estilo. Por ejemplo, voy a escribir algo así. Pi por radio al cuadrado de x entre 1 y 2. Este será el volumen del cilindro exterior. ¿No? Y le resto pi, perdón, acá estamos rotando alrededor del eje y. ¿Y qué dije? ¿Que la variable cuál es? La variable y. O sea que acá tengo que ver entre qué límites pi por el radio menor diferencial de i. Esto es el volumen del cilindro más grande y este es el volumen del cilindro más chico. ¿Cómo lo ven? Esto era, acá yo tenía el radio al cuadrado. ¿Está bien esto o no? ¿Se ve? ¿Lo están viendo? Sí, pero no tenés que agregar otro término más porque tiene 2 funciones. Uno mira de izquierda a derecha, cuando pasa x igual a 2, pasa lo de y igual a 4 sobre x. Entonces, hay que particionar con un rectángulo. Entonces, de i igual 0 a 2 pasa algo. Rectángulo. Y ni siquiera necesito integral, porque ya sé lo que le pasa a un rectángulo cuando lo roto. ¿Qué le pasa? Genera una figura de este estilo. ¿Y cómo lo calculo? Lo calculo como directamente con volumen del cilindro externo menos volumen del cilindro interno. Entonces, primera parte, de igual 0 a igual 2. ¿Qué es un rectángulo exterior de radio? Volumen del cilindro mayor menos volumen del cilindro menor. Pi por 2 al cuadrado. ¿Por altura? 2. ¿Están de acuerdo que esto genera el cilindro mayor? Pero acá hay hueco, acá adentro. Y le tengo que restar el cilindro pi por radio. ¿Cuál es el radio? 1 al cuadrado por la altura. ¿Cuál es la altura? 2. O sea que para esta parte que voy a rayar de color celeste, no necesité integrales. Mira, no hace falta. Cuando tengo límites de funciones que son constantes, ya está. Pero no es toda la parte, falta esto para acá arriba. Al volumen este, que me quedó acá, le tengo que sumar el volumen barrido por el triángulo curvo de arriba. Bueno, entonces voy a aplicar esta fórmula, esta expresión. ¿Cuál es el radio más grande? Bueno, tengo que calcular la distancia entre 2 y 4, tengo que calcular esta distancia. Ahora lo voy a hacer. Pero el radio interior, la puedo calcular más fácil, porque ¿cuánto vale? La distancia o el radio menor del agujero. 1. Esto vale 1. ¿Estamos ahí? Y solo me falta calcular esta distancia. ¿Cómo hago para calcular para un valor de i dado esta distancia? Que es el radio desde aquí hasta aquí, el radio mayor. ¿Cómo hago? Sé que este punto está sobre la curva i igual 4 sobre x. Si conozco el i, ¿cómo calculo esta distancia? 2 menos 4 sobre x. ¿Por qué 2 menos 4 sobre x? A 2 le resto... Porque fue lo mismo que hicimos en aquel ejemplo. Ajá. Pero, a ver. No sería 4 sobre x. 4 sobre x menos 1. Estamos buscándole la vuelta. ¿Cómo hacemos para
averiguar eso. ¿Cómo haríamos? A ver, ¿cómo será? Si yo, por ejemplo, tengo esta curva. Esta es y igual a 4 sobre x. Acá tengo un valor de y quiero calcular esta distancia y la llamo r. Por ejemplo, vamos a tomar ejemplos. Cuando i vale 4, ¿cuánto vale la distancia? R mayor tiene que ser 1. Hago una tablita. Cuando i vale 4, R mayor tiene que ser 1. Cuando i vale 2, 2. Esa es una tablita, podemos chequear contra esa tablita. ¿Cuál es la distancia entonces si conozco i de acá hasta acá? A ver. ¿Cómo obtuviste 4 sobre i? Despejás x. Si te quedó x, pasa multiplicando y pasa dividiendo. ¿Y vos decís que 4 dividido i es r? Veamos. 4 dividido 4 me da 1. 4 dividido 4 me da 1. 4 dividido 2 me da 2. Tiene pinta. ¿Sí? Bueno, tienen que revisar qué significa que un punto esté en la gráfica de una función o de una ecuación. ¿Sí? Efectivamente, no voy a seguir con esto. Es 4 sobre i. Yo ya estoy pasado de rosca. Y entonces, donde dice r, tengo que reemplazar por 4 sobre i. Por lo tanto, voy a sumar todo lo que debía sumar para responder lo que me pide el ejercicio. Vuelvo al ejercicio. ¿Qué me pedía? Planteé el cálculo para hallar el volumen del sólido que rota esta región que está acá. Entonces, volumen. Empezamos por esto que está acá. ¿Cuánto vale esto? 2 al cuadrado, 4. 4 por 2, 8. 8pi. Acá le resto 2pi. 8pi menos 8 menos 2pi me da 6pi. 6pi es en la unidad que corresponda, ¿no? Si esto, por ejemplo, son centímetros, esto será en centímetros cúbicos, si los ejes están en centímetros. 6pi. ¿Qué le tengo que sumar? El volumen barrido por el triángulo curvo. Entonces, me queda la integral entre 2 y 4 de pi por el radio mayor, 4 dividido i, elevado al cuadrado, diferencial de i, menos la integral entre 2 y 4 de pi por el radio que vale 1, 1 al cuadrado diferencial de i. Y esto, lo voy a recuadrar, es la respuesta a lo que te pide el ejercicio. Paramos acá.